Bueno, tal cual lo hemos prometido, hablaremos de Lavoisier, de Antoine Laurent Lavoisier. Nació en 1743, por eso hemos dicho que había fallecido. Era miembro de la baja nobleza, parece que su padre había comprado un título para la familia, ¿no? En 1768 compró una participación en una institución profundamente despreciada, la Ferme General o Granja General, que recaudaba impuestos y tasas en nombre del Estado. Aunque el propio Lavoisier era en todos los sentidos amable y justo, la empresa para la que trabajaba no era ninguna de esas dos cosas. En realidad, así funcionaban los impuestos, o más o menos así. Usted se hacía recaudador de impuestos y no es que le pagaban un sueldo, sino que usted trabajaba para recaudar y se quedaba con una parte de esa recaudación, una especie de comisión. Entonces, claro, en ese sentido, usted tenía un afán recaudatorio que iba más allá de lo razonable y tenía fuertes tentaciones de ser injusto y de hacerle pagar a la gente más de lo que debía pagar. Por suerte esas cosas ya no suceden. No hay creo, en el mundo ningún agente privado que se encargue de recaudar en ningún sentido. No. De cobrar impuestos o, por ejemplo, de cobrar multas por el tránsito, cosas así. No hay eso. No hay más, ¿no? No hay más, por suerte. Muy bien. Por una parte, esta sociedad empezaba por algo terrible. Los ricos no pagaban impuestos y los pobres sí. Eso tampoco pasa Eso más. tampoco pasa más, por suerte. Para Lavoisier, el atractivo de la institución era que le daba, la riqueza necesaria para seguir su principal vocación, que era la ciencia. Sus ganancias personales alcanzaron en su periodo culminante la cifra de 150.000 libras al año. ¿Cuánto quiere decir eso? Unos 18 millones de euros actuales. En un año, no está mal. No está mal para ir a cobrar la luz. 3 años después de embarcarse en esta lucrativa actividad profesional, se casó Lavoisier con la hija de 14 años de uno de sus jefes. Con la hija de uno de sus jefes, no, es mejor, con la hija de 14 años de uno de sus jefes, porque si usted dice con la hija de uno de sus jefes que tenía 14 años, van a creer que el que tenía 14 años era el jefe, lo cual me hace enseñar que efectivamente era así. Bueno, se casó con una mina de 14 años que era hija de uno de sus jefes. El matrimonio fue, en realidad, un encuentro de corazones y de mentes. Se amaron furiosamente. La señora Lavoisier poseía una inteligencia arrolladora y enseguida empezó a trabajar muy productivamente al lado de su marido. A pesar de las exigencias de trabajo que él tenía y de una activa vida social, la mayoría de los días podían dedicar 5 horas a la ciencia, 2 por la mañana y 3 al final de la jornada, digo yo con una prolijidad que a nadie interesa. Sí, qué crónica prolija. También trabajaban todo el domingo, que ellos llamaban su jour de bonheur, ¿no? El día de la felicidad. No sabemos cómo se habrá arreglado Lavoisier para desempeñar el cargo de comisionado de la pólvora para supervisar la construcción de una muralla alrededor de París para impedir el contrabando, para ayudar a elaborar el sistema métrico y para ser coautor del manual Método de Nomenclatura Química, que se convirtió en guía normativa para los nombres de los elementos. Bueno, tenía tiempo para todo. Como miembro destacado, que era también de la Real Academia de Ciencias, ¿Cuál? Le pidió que se tomase un interés activo e informado por todos los demás temas de la actualidad. Por ejemplo, el hipnotismo, la reforma de las prisiones, la respiración de los insectos, el suministro de agua a París, todas esas cosas. En el desempeño de esa función hizo, en 1780, ciertos comentarios despectivos sobre una nueva teoría de la combustión que había sido sometida a la academia por un científico joven y prometedor. La teoría era ciertamente errónea, pero este nuevo científico, despreciado de algún modo,
nunca le perdonó ese desprecio a Lavoisier. Este científico joven se llamaba Jean-Paul Marat. Lo único que nunca llegó a hacer Lavoisier fue descubrir un elemento nuevo, ¿no? Era una época en que parecía que casi cualquiera que tuviese a mano un vaso de precipitados, o una llama y unos polvos así interesantes, podía descubrir algo nuevo. Quiero decir que 2/3 de los elementos que componen la tabla del presidente ruso Mendeleev aún no estaban descubiertos. Y Lavoisier no consiguió descubrir ni uno solo, en una época en que se descubrían muchísimos, ¿no? Y no fue ciertamente por falta de vasos precipitados, desde luego. Tenía 1.300 vasos, en lo que era, hasta un grado casi ridículo, el mejor laboratorio privado que existía. En vez de descubrir él, se hizo cargo de los descubrimientos de otros y les dio sentido. Arrojó, por ejemplo, a la basura la idea del flogisto, de los aires mefíticos, identificó el oxígeno y el hidrógeno como lo que eran y les dio a los dos sus nombres modernos. Ayudó a introducir rigor, claridad y método en la química. Ahora, este fantástico instrumental que él tenía resultó muy útil. La señora Lavoisier, que me imagino no habrá tenido 14 años toda la vida, se entregaron durante 6 años a estudios que exigían muchísimos de ellos y que requerían de mediciones muy precisas. Demostraron, por ejemplo, que un objeto oxidado no pierde peso, como todo el mundo suponía desde hacía mucho, como suponía yo incluso hasta ahora, sino que lo ganaba. Era un descubrimiento extraordinario. El objeto atraía de algún modo al oxidarse partículas elementales del aire. Fue la primera vez que se comprendió que la materia se puede transformar, pero no eliminar. Si uno quemara ahora estas páginas que estoy leyendo, bueno, qué sé yo, la materia de que está hecho el papel se convertiría en ceniza y humo, pero la cantidad de materia en el universo sería la misma. Esto acabaría conociéndose como la conservación de la masa, con otro tipo de revolución. Bien, pero hablando de revoluciones científicas, ocurrió que en ese mismo momento ocurrió otra revolución, que fue la francesa, la Revolución Francesa. Y lamentablemente Lavoisier estaba en el bando equivocado. No solo era miembro de la odiada Ferme General, sino que había participado con gran entusiasmo, como hemos dicho, de la construcción de la muralla que rodeaba París. Una obra muy detestada, tan detestada que fue lo primero que ordenaron destruir los ciudadanos sublevados. Aprovechando esta idea, esta situación, quiero decir, de estar Lavoisier en el bando equivocado, naturalmente apareció quien, Jean-Paul Marat, que se había convertido en una de las voces destacadas de la Asamblea Nacional. Y en 1791 denunció a Lavoisier, indicando que hacía ya tiempo que tendrían que haberlo ejecutado. Ya era la época del terror. Ya era la época del terror. Se clausuró entonces la Ferme General. No mucho después Marat fue asesinado en la Bañadera, como sabemos, por la muchacha esta Charlotte Corday, ¿no? Una joven también agraviada. Los agravios eran terribles en Francia. Bueno, pero ya era demasiado tarde para Lavoisier cuando murió Marat. En 1793, el reino del terror alcanzó una intensidad cúlmine. En octubre fue enviada a la guillotina María Antonieta. Al mes siguiente, cuando todavía Lavoisier hacía con su esposa planes tardíos para escapar a Escocia, fue detenido. En mayo, 30 colegas de la Ferme General comparecieron con él ante el Tribunal Revolucionario. Y estaban en una sala de juicio presidida por un busto de Marat. ¿Qué cosa, no? A 8 de ellos se les concedió la absolución, pero Lavoisier y todos los demás fueron conducidos directamente a la Plaza de la Revolución, que hoy se llama la Concorde, ¿no? Que era la sede de la más activa de las guillotinas francesas. Lavoisier presenció cómo guillotinaban a su suegro y después subió él al cadalso y aceptó su destino, no podía hacer otra cosa. Menos de 3 meses después, el 27 de julio, era en el mismo lugar, era despachado Robespierre. Y así se ponía fin al reino del terror.
pero ya era tarde para... Un centenar de años después de su muerte, se erigió en París una estatua de Lavoisier, que fue muy admirada hasta que alguien indicó que no se parecía en nada a él. Entonces lo interrogaron al escultor, y el escultor, después de una buena apretada, acabó confesando que había utilizado la cabeza del marqués de Condorcet, también matemático y filósofo, tenía él un duplicado, con la esperanza de que nadie se diera cuenta, o que si alguien lo advertía le diese igual. Al final acertó, porque se permitió que la estatua de Lavoisier y Condorcet siguieran en su lugar, al menos otro medio siglo más, hasta la Segunda Guerra Mundial, en que la retiraron una mañana y la fundieron para chatarra. Esto es lo que quería contarles hoy del amigo Lavoisier. Fui a la discoteca, le conté, mira, esta es la historia de un matrimonio que se refugiaba en su gabinete para estudiar la ciencia y ahí encontraba. Sí, ¿Y qué le contestó? eso no. Y él dijo que él también se refugiaba en ¿Gabinete? un gabinete que tenía, pero no tanto para la ciencia, sino porque llevaba unas minas. Ahí mismo en la discoteca. Sí, me contó el nombre de las minas, la edad, el peso. ¿Pero para qué? Parece que le gustaban robustas al discotecario. Pero todos esos datos, Una historia ¿qué que no importa? tenía nada que ver. Y inmediatamente me dio el tango Mi Refugio, que Ah, bueno. escucharemos en la versión de Sebastián Yunta.